Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa, Ni Más Ni Menos. Este es un concepto de comunicación que hemos concebido con ustedes para compartir las informaciones, los comentarios sobre los hechos y acontecimientos que por su importancia trascienden en la vida de los dominicanos. Vivan esto en Moca, en el Cibao, en el país o el resto del mundo. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela, productor de este espacio, y les invito para que permanezcan ahí por los próximos 55 minutos, prometiéndoles que tendremos, además de informativo, un programa con nuestra opinión, nuestros planteamientos, sobre todo apegado a un verdadero Estado, a los cánones que deben regir un verdadero Estado social y democrático de derecho, como lo consigna la Constitución de la República. Debemos recordarles además que este programa, que se transmite por su canal 58, se retransmite por todas las redes sociales de Ni Más Ni Menos. Y si no puede verlo en directo, puede verlo también en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos. Ahí pone la fecha del día que le interese ver, o si no, al azar, cualquier programa. Y estará colgado sin edición y sin comerciales. Puede darle a seguir, a me gusta. Y puede hacer sus comentarios también. Hoy, como cada jueves, tenemos la grata compañía de nuestro amigo, dilecto, no podemos decir que colega, porque él es abogado, yo soy incipiente estudiante de Derecho a pesar de mi edad. Chesner Calcaño. Yo te he dicho a ti que yo soy estudiante todavía, eso no se acaba. No, porque nunca se acaba de estudiar. El médico y el abogado no terminan nunca. Bueno, yo diría que ningún profesional termina. Debería terminar de estudiar, esa es la realidad. Y más, bueno, tú mencionaste una carrera que quizá es la que menos, que es la medicina, porque cada día va evolucionando y más en la realidad de hoy, donde hay tanta información, Ramón Arturo. Cada día cambian las cosas y hoy en día con la velocidad y la conexión de la información nosotros obtenemos, vamos a decir, nuevos datos al segundo, vamos a decir. Sin duda alguna. Chesner, mira. Antes que nada, yo quiero solicitarle a la gente que tenga mucha prudencia, sobre todo los que viven en la zona noroeste, esa zona de Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi, Valverde Mao. Esa zona está totalmente anegada de agua. Además, tiene el inconveniente de que han estado desfogando la presa de Taveras y la presa Bajo Rincón, que están ahí mismo juntas prácticamente, se comunican una con otra, porque hay que irla desfogando porque está en el límite de su embalse y esto pudiera generar muchos problemas. Ya hay 2 personas, han aparecido 2 cadáveres por ahí y hay que tratar de evitar las muertes, trátese de quien se trate. Vamos a evitar. La zona de Jamao ha estado viento en popa y a toda vela con estas inundaciones y hay muchas lluvias anunciadas desde hoy hasta el sábado. Vamos a cuidar. Chesner, dice el juez que está conociendo el caso en la fase preparatoria, en la primera fase del YC, que responde al nombre de Raimundo Mejía, dice que el error que cometió el Ministerio Público durante el peritaje en el caso Yeset no debió cometerlo, porque no es correcto que el Ministerio Público actúe de forma secreta y que entiendan eso y que tengan eso claramente, sobre todo cuando se trata de una prueba pericial. Por eso ordenó el juez el caso, el hecho de que la defensa de los imputados solicitara un peritaje y pegaron el grito al cielo porque prácticamente en una fase, yo diría, no en una fase, una faceta de encubridores de descubrimientos, el Ministerio Público, que padece de esos males, dirigido por jóvenes que debieran ser garantistas por su edad. Pero yo no estoy de acuerdo con él, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con él. Con el pronunciamiento del magistrado
Raimundo Mejía. Yo sé que quizás él quiso utilizar esa argumentación como un escalón para él poder sostener la crítica de la gente, porque lamentablemente el caso Yexé está lleno de muchas emociones. Por eso vimos ahí no quiero decir periodista, un comunicador o un colector de información que le dio un bofetón a un señor. Mira qué pasa, porque yo digo que no sí, estoy pero de eso acuerdo, no tiene nada que ver con el caso. Pero te digo el tema de las emociones, que quizás es un tema del impacto que causa en el juzgador tener que respetar el debido proceso, porque tiene que luchar. El juzgador tiene hijos, tiene esposa, tiene familiares, tiene fácilmente personas allegadas que son cercanas a gente doliente de ese hecho, porque eso impactó el país completo. Fueron más de 200 y pico de personas muertas. Y además los heridos. ¿Qué pasa? El Ministerio Público no tenía, en principio, que hacer partícipe a la defensa en la fase pericial, no. Ahora, el Ministerio Público lo que sí debió fue permitirle a la defensa en etapa preparatoria que hicieran su propio peritaje, que eso fue lo que la defensa pidió. ¿Por qué? Porque la fase preparatoria, en principio, es una fase secreta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál era? Yo te pregunto, ¿iba a ser alguna diferencia que la defensa estuviera al momento del peritaje? No. La defensa iba a decir, yo quiero llevar mi propio perito. ¿Y eso es un qué? ¿Eso es otro peritaje o un contraperitaje? Bueno, porque yo te voy a decir una cosa. En los países civilizados, los laboratorios, porque un peritaje tiene que ser un laboratorio, claro. No tiene que ser un laboratorio clínico, no es un laboratorio clínico que lo va a hacer, es un laboratorio de ingeniería o de estructuralistas o de minería, de lo que fuere, pero es un laboratorio. El INASIF aquí, o a través de quién hizo el Ministerio Público el peritaje para los fines de que fuera confiable para ambas partes. Yo no estoy en este caso defendiendo a esa gente. Jamás en la vida a nadie se le pudiera corregir, solamente a Josan Capel, porque parece que tenía un zumo de Anamú en la cabeza. Decir que al que le dio la bofetada, que ahí vamos a pasar unas imágenes más adelante de ese hecho en lo que duramos el comentario. Josan Capel, que es un comunicador, no periodista, que fue alcalde de un municipio, de un distrito municipal del Ceibo, emocionado, que este país le debe mucho. Yo no sé, no me imagino en qué que le debe el país a esa gente, pero bueno, todo eso es lo que tú dices, es un estado de animosidad que sobrepasa los límites formales y normales de la situación. Ahora bien, ¿cuál es la confiabilidad que tienen un laboratorio en la República Dominicana para los fines de que sean pruebas verdaderas en contra de, o a favor de la acusación, en contra del imputado? Y existe un laboratorio aquí para hacer un expertise forense, porque es forense, es ordenado por el juez, a nivel estructuralista, de estructura. Mira, yo quiero decir, porque es que yo no estoy en contra de la defensa, ni estoy a favor, sino a favor del debido proceso. Lo que yo digo es que lo que él dijo procesalmente no es adecuado. Quien nombra a los peritos en la fase preparatoria es el Ministerio Público. Luego que se deposita acusación, quien nombra a los peritos es el juez. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, el Ministerio Público nombró, porque si el Ministerio Público si no tiene la capacidad pericial, que no creo que la tenga el INASIF, pues yo no conozco que el INASIF tenga más allá de temas serológicos, dactiloscópicos. Ahora que tú hablas de dactiloscópicos, ¿tú conoces un caso que se haya fundamentado en huellas dactilares? Sí, claro. Aquí en la República Dominicana. Sí, claro que sí. Claro que te voy a decir un caso porque después lo estudiamos en la Escuela de la Judicatura y después se pudo hasta determinar que ese fusil que se usó en ese hecho fue un asalto bancario, que luego se pudo determinar que el fusil utilizado fue utilizado en un famoso robo que yo tenía, estaba muy pequeño, pero tú debes recordarte, que es el asalto a Vimenca. Claro. Y con eso, con un tema de huellas y demás que se guardaron, se pudo determinar. Y por ejemplo, hay una señora que se llama Janet Familia, no sé cuál es su rango ahora, que es
y excusen la palabra, una monstrua en ese tema. Y en varios casos aquí lo que pasa es que lo que a mí me han dicho cada vez que he tomado curso de eso es que lamentablemente la policía científica no tiene la operatividad para utilizarlo en todos los casos. Pero en casos, por ejemplo, como el caso de la niña de San Francisco que murió, que veo que ahora van a hacer una película y demás, se ha utilizado, y sí se ha utilizado. Entonces, volviendo al caso Yexé, lo que el magistrado dijo, yo entiendo que lo debió decir de otra manera. Lo que él debió decir fue que el Ministerio Público cometió un error, en lo que sí yo sostengo cometió un error, en no permitirle a la defensa en etapa preparatoria que pudiera hacer un peritaje. Y tú vas a decir, che, pues ellos pudieron hacer un peritaje privado, sí, pero para que sea como tú le dijiste, forense, en etapa preparatoria la defensa tiene que pedirle al Ministerio Público que le nombre unos peritos que ellos le mandaron. Mira, mandamos este grupo de peritos para nosotros hacer nuestro contraperitaje. Entonces, ese fue el error. ¿Por qué es un error? Porque ahora estamos después de acusación, iniciamos la audiencia y el juez tiene que en un momento, si no está terminado el peritaje de la defensa, va a tener que parar la audiencia, esperar que se produzca para incorporarlo. Sí. Por eso él habla de eso, de que lo que él está diciendo es, yo tuve que aceptarlo aquí porque el Ministerio Público no permitió en una etapa de contradicción que ellos hicieran su propio peritaje. Eso fue lo que dijo realmente. Y es sano para el proceso, porque eso es sano para el proceso, porque al final, miren, nosotros, y yo tengo que decirlo, porque tengo un proceso que no es lo mismo, pero con la misma calificación, y se lo decía a los familiares. Por más que uno lo quiera establecer y por más que duela el caso Yexé, por más que este ex trabajador venga y diga que le dijeron, que le estructura, oye, no existe en la norma actual, ahora en la que va a entrar en agosto, sí, el dolo eventual. No existe. ¿Qué es el dolo eventual? Que si tú, es decir, ese rompimiento entre imprudencia y lo que en este caso sería un dolo eventual, es decir, imprudencia, bueno, tú pudiste prever la ocurrencia del hecho. No, yo no lo pude prever, no se podía prever, porque yo no sabía que había erosión en el techo, X, imprudencia. Ahora, tú pudiste prever, te dijeron, hubo alerta, te pusieron en comunicación. Ah, no, Ramón Arturo, no imprudencia, dolo eventual. Claro. Porque tú era previsible el hecho de que en algún momento iba a pasar eso. En la norma actual no hay forma, oiga, no hay forma, por más populista que quieren venir a hacer, no hay forma de que eso se pueda cambiar, lo decía de que homicidio voluntario, eso no es posible. Lo decía yo en el programa, amigo, Acceso Sin Límite, que al mediodía, los jueves, los martes y los jueves, una intervención, digo, no hay forma y manera en que pueda cambiar. Legal no. Legal no. No, bueno, porque en buen derecho. Eso es un tema legal. En buen derecho, porque tú sabes que aquí han condenado gente por secuestro sin cuerpo, un sinnúmero de cosas, tú sabes, por eso bueno, aquí hay condenados a 30 años sin cadáver. Ah, ok. Entonces, por eso te digo que puede pasar cosas fuera de la norma. Es que eso no se puede sostener. Jamás se puede sostener eso. No hay forma y manera. Y yo te dije a ti, comentando aquí contigo el día pasado, que la mejor forma de demostrar que ellos no sabían que eso se iba a caer era que la mujer estaba ahí. La hermana, la acusada. No, y que además hay un tema, Ramón Arturo, y yo no con esto estamos defendiendo, estamos viendo la realidad objetiva. Ese señor estaba en su mejor momento empresarial. Claro. En su mejor momento. Y ya le voy a decir algo. Así como el caso Llena Jaibar, que Mario Redondo Llena cumplió sus 30 años, no se ha podido quitar esa mancha indeleble, como dice Juan Boy en uno de sus cuentos, de haber matado a su primo. Así mismo yo le puedo decir a ustedes que mientras Antonio Payá viva en este país, en esta pequeña isla, cuando ellos salgan de eso tendrán que irse del país. Lamentablemente ellos tienen negocios en Estados Unidos, ellos tendrán que, esa familia deberá emigrar. Lamentablemente, porque fue un desastre. Como Ramón Báez Figueroa se fue a vivir a Colombia. Como hay muchísimas, porque va a ser insostenible su vida aquí. Pero hay otra situación. En este caso, las penas, pues la gente está pensando en que máximo 2 años. 2 años. Pero es máximo. 2 años. Pero puede ser también
una prisión domiciliaria. Eso es como si fuera así un accidente de tránsito. Y te voy a decir algo Lamentablemente también, que murieron 200 y te voy a y pico decir personas. algo, acuérdate que aquí estamos para los hablando, fines legales. Aquí estamos hablando de personas jurídicas. Claro. Sobre Sobre personas todo. jurídicas. Y la gerente de esa persona jurídica, por lo menos en papeles, es la mamá de ellos, Sí. no ellos. Que ahí se va a dar una discusión en juicio Otra también. cosa. ¿Quién era el gerente de hecho y quién era el gerente legal? Pero hay otra cosa. Se dice que la señora tiene Alzheimer. Y hay otro tema que yo entiendo que el magistrado quizás cometió un error, hablando de error. Si la señora, como dicen, es la gerente legal, no de hecho, él debió pedir la citación para que se comprobase que ella no está en condiciones. Te digo por qué. Que de hecho, ¿Por qué? La defensa, la defensa de las víctimas ha pedido la presencia. Es decir, los querellantes. Los querellantes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque es importante que se establezca que se está poniendo en causa adecuadamente a la persona jurídica, porque si se le vulneran los derechos, si yo tuviera como abogado de parte de esa gente, es decir, de los españoles, y yo lo dejo que le vulneren los derechos a la persona jurídica, ¿tú sabes por qué, Ramón Arturo? Porque más adelante no va a haber posibilidad de entonces ejecutarle económicamente, porque yo te digo, no, que tú no pusiste nunca en causa a la gerente legal, y la persona jurídica no se vio representada, no se le tutelaron sus derechos de defensa. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Sí. Vamos a nuestra primera pausa y en breve retornamos con mucho más del contenido de este su programa, ni más ni menos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Chesney, recientemente se ha estado hablando, no solamente por parte de personas, de mucho menos en el Congreso se ha estado debatiendo, la posibilidad de que antes de que entre en ejecución, o sea, de que empiece a formar parte de los procesos penales, el nuevo código, o sea, la reforma al Código Penal Dominicano, no al procesal penal, sino al Código Penal Dominicano. Sí, porque ya el procesal está en ejecución. Ya está en ejecución la reforma al penal. El Código Penal es que entra en vigencia. Recordemos que el Código Penal trae las penas, o sea, las sanciones, 1 año, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años, 40 años. Y trae unos nuevos tipos penales también que naturalmente deberán empezar a cumplirse y a aplicarse después de que entre en vigencia. Por ejemplo, quienes hablaban en el espacio pasado de que en este código ellos no pueden ser acusados de otra cosa que no sea homicidio Involuntario. porque no existía la figura Del dolo eventual. del dolo eventual. O sea, de un hecho que tenía posibilidades de un caso que había posibilidades de que no se diera, pero se dio por casos eventuales. Y tú tenías conocimiento efectivo, pudiste haber solucionado efectivo. de que el río no se fuera por ahí y no hiciste el desvío. Pues ya el río se fue por ahí, se llevó 3 niños, lamentablemente, ya tú eres responsable de eso. Tú sabías que se podía ir y no y era previsible el resultado. Exactamente. ¿Qué tú opinas? Porque muchos opinan de que debe esperar que entre en funcionamiento y si no, oye, qué país es. No. Que entre en funcionamiento el código y si no entra y si no cuadramos la caja bien, entonces lo reformamos. ¿Sería preferible meterlo ahora? ¿Tenemos tiempo para eso? Mira, Ramón Arturo, una de las ¿O cosas... pudieran no entrar en vigencia en agosto? Mira, una de las cosas que nosotros debemos decir en materia jurídica, que este gobierno tiene uno de sus logros, es haber podido modificar un código penal vetusto, viejo, antiguo, pero no solamente desdentado, es decir... que el tiempo que tenía peleando con eso, 30 años. Eso, señores, miren, cuando vino Leonel Fernández en el año 96, aquí se crearon comisiones para reforma en muchísimos aspectos, porque en principio iba a ser un gobierno muy reformador. Y en ese tiempo, con la USAID, aquí se creó un marco
del Código Procesal Penal, que fue la 7602 luego, que fue en el gobierno de Hipólito que se pudo aprobar, porque en el gobierno de Leonel no se pudo aprobar, pero era ese código marco para Latinoamérica, que se parece mucho al que tenemos o el que tienen en Córdoba, Argentina y tienen otros países. Ese código penal que tenemos hoy tiene hechura antes del año 2000 con esa comisión de reforma, que ahí estaba Mocoso Segarra, estaba, Dios mío, siempre se me olvida que es juez todavía ahora, que luego fue fiscal también. Habían un grupo de la comisión de reforma que fue lo que crearon todo ese andamiaje jurídico. Ahí está el Código de Procedimiento Civil, hay uno. Sí. Código Civil también, un sinnúmero de leyes. Eso se aprobó en el gobierno de Danilo, la 550-14, recordamos. Y por el tema del aborto, o sea, de las causales. Del tema de las tres causales, Danilo lo observó y volvió al Congreso y volvió y se durmió. Ahora en el tiempo, en el gobierno de Luis Abinader, él se propuso reformar el Código Procesal Penal, el cual yo debo decir... Y se odiaron las tres causales. Exacto, pero no, en el procesal, que como tú decías, en el penal es la norma sustantiva. Describe los delitos, en lo que es hacer o no hacer, y establece sanción. En el procesal te dice cómo se hace el proceso. Es decir, cómo vamos a condenar o cómo vamos a absorber, cómo se hace todo. Son los pasos que se van siguiendo. El procedimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se aprobó el año pasado el nuevo Código Procesal Penal, que podemos objetarle muchísimas cosas, pero es una norma vanguardista, ha ayudado muchísimo a agilizar los procesos. Una de las cosas es que ahora ya la Corte no van a devolver la causa, si ya no va a haber nuevo juicio, sino que la Corte lo que va a poder hacer es ratificar sentencia o conocer ahí mismo la causa y dar una sentencia con respecto al fondo, producir pruebas. Porque antes lo que había era una pequeña casación. Lo que decía era si se aplicó o no se aplicó bien la ley. Entonces, ¿qué pasa? Con el nuevo Código Penal, señores, que tiene un gran problema. ¿Sabe cuál fue el gran problema del nuevo Código Penal? Que el nuevo Código Penal es una hechura de la Procuraduría General de la República. Esa es la realidad. El que tenemos hoy. Porque el de la 550-14 era bueno a mi juicio, porque a mí hasta me formaron un tiempo antes de yo ser defensor público con ese código porque se veía venir. ¿Qué sucede? Una de las cosas que tiene ese nuevo código, que tenía una vacation ley de un año, entra en vigencia a partir del 17 de agosto, si la memoria no me traiciona, tiene choques con la nueva ley de compra y contrataciones, que es otra hechura de este gobierno, que hay que decir, o del Congreso, vamos a decir, eso es una facultad del Congreso, pero es realmente, si no es el presidente, decía una vez José Lalú, que aquí solo aprueban leyes los americanos, la embajada americana y el presidente en este país. Eso lo recuerdo como hoy. Entonces, ¿qué pasa? Tiene choques con la nueva ley de compra y contrataciones, tanto así que le pusieron al final un artículo que decía que cualquier norma que tuviera un tipo penal que chocara con el Código Penal iba a tener primacía. ¿Por qué? Porque en la nueva ley de compra y contrataciones hay delitos que antes no estaban. Recuerdan que eso se quitó en el 2006 con una modificación posterior. Ahora va a haber delitos, es decir, delitos penales, no infracciones administrativas. Y entonces esos delitos aparecen en el Código Penal, pero aparecen con penas más graves. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va a haber un problema de interpretación del juez. Yo voy a ver la norma especial porque estoy hablando de temas de compra y contrataciones, o voy a ver la norma general. El Código Penal. Yo tengo que ver la favorabilidad en materia de pena, le favorece esta pena que es más laxa, o entonces no va a venir el Ministerio Público, no, pero que eso tiene un artículo que dice que deroga cualquier disposición contraria. Entonces, no hubo una integración al momento del estudio. ¿Primaría el Código Penal en ese caso como prima la Constitución, en dado caso? Yo te puedo decir algo. Ahí no hay postura congruente, vamos a decirlo así, porque ahí yo te puedo decir que yo te puedo dar argumentos a favor y argumentos en contra. Porque si nos vamos por el tema de que está sub iudice y la norma favorable y la norma especial, que sería así en materia de corrupción, tema de compra y contrataciones, yo te digo, como abogado de la defensa, no es que a mí me le tiene que poner, me le tiene que juzgar por lo que establece la ley de compra, porque aquí estamos hablando de delitos sobre compras y contrataciones. Entonces, ¿qué es lo que debió hacer el legislador? No volver a establecer esos delitos, porque ya tú tienes una norma que lo establece. Exacto. Al menos que tú vayas
a modificar. Entonces tú debiste establecer una derogación expresa, derogo tal y cual artículo, ahí ya no se te puede aplicar. Esa es una. Otro elemento, señores, que es más alarmante. Señores, nosotros tenemos ahí penas que van de 40 y 60 años, a propósito del señor que le pusieron 30 años con 83 años ayer. 40 y 60 años, pero eso es inconstitucional, Ramón Arturo. Dice, ¿cómo, Chene, que es inconstitucional? Si tú buscas el fin de la pena, que dice la Constitución, dice que la pena en la República Dominicana, no allá en El Salvador, Nayib Bukele, es rehabilitar a las personas. Y si yo con 20 años asalto y mato a una persona y a mí me vienen y me ponen, porque eso es otra cosa que viene ahí, otro tema, que es el cúmulo real de las penas. Es decir, me van a juzgar por asaltar como primer delito. Vamos a suponer que tenga una pena de 30 años y ahí mismo van a decir, no, pero él también mató. Y vamos a suponer que tenga una pena de 30 años. 60 años. Yo con 20, de los 60 vamos a suponer que yo cumpla la mitad, 30. Sí. Son 50 años. Entonces yo le pregunto a usted, un ser humano que usted lo saque de la cárcel con 30 años de atraso, independientemente de que la cárcel tiene celular y de todo, pero está desprovisto del contacto de la sociedad, señores, él va a salir desconectado totalmente a la sociedad. Entonces, eso no es lo que quiere el Estado Dominicano en su constitución política, extirpar a la persona a la sociedad. Para mí, es mejor matarlo. Y disculpen que quizás te va a decir, ¿cómo va a ser? Sí, claro. Es mejor matarlo, porque usted lo está matando en vida, pero le está haciendo una carga económica a los contribuyentes, porque usted está metiendo gente por tantos años ahí para darle la tres caliente. Le está dando una tortura. Y también lo torturas en vida. Porque mira, Chesne, y tú hablaste, y qué bueno que lo recordara, del señor que con 83 años, un tribunal en Santiago de los Caballeros le da una pena, pudiéramos decirlo, una perpetua o una sentencia de muerte, como una ejecución de muerte. Eso no se sabe cómo llamarlo. Mira lo siguiente, tú tienes conocimiento de esta situación. El tercer tribunal colegiado, y anoche hablábamos de eso aquí, condenó a 30 años de prisión tras hallar culpable de intento de asesinato. El intento de asesinato se castiga como si la hubiera asesinado. Las juezas Ingrid Liberato de Yanira Méndez y Kimberly Tatis acogieron la prueba que presentó el Ministerio Público y ahí tenemos, miren, nosotros estamos pasando imágenes de este señor ahí, para que usted vea cómo cuando le están leyendo la sentencia, usted ve ahí cómo baja la cabeza este pobre hombre. No, y que la abogada se lo echa al hombro al señor. Prácticamente. Entonces, usted dice, bueno, la atacó por la espalda con un arma blanca, le ocasionó una profunda herida en el cuello. Y usted dice, bueno, pero ¿qué merece eso? Es verdad. En una persona normal y siguiendo la tipificación penal, el asesinato son 30 años. Y usted le da. Un hombre diabético, hipertenso, como consecuencia de estar perdiendo casi la totalidad de la vista. Prácticamente no puede caminar. Ahorita la diabetes, si dura vivo un año o dos, se le lleva los riñones, hay que dializarlo. Y lo mandan para Aras Nacionales. ¿Usted sabe dónde está Aras Nacionales? Querido y directo amigo, en Monteplata. La familia, o sea, es una tortura. Entonces dice, ¿quién lo mandó a intentar matar? Es verdad, ¿quién lo mandó? Ahora, el objeto de la pena, ¿cuál es? Y ahí nos remitimos. Pero no el que tú elegiste, no el que elegí yo, no el que eligió el técnico acá, no. El Estado la Dominicano, sociedad dominicana en su organizada, constitución, exactamente. Dijo, rehabilitar, es decir, no es la venganza, no, rehabilitar. Hay otros fines, la pena puede tener otros fines, pero en este caso es rehabilitar. Entonces un señor de 83 años, usted ponerle 30 años, yo digo que hasta una burla al sistema. Usted, al final de la Constitución, usted lo segrega de la sociedad porque cometió un delito, un crimen. Hay que apartarlo primero para que tenga tiempo para
Pero disuadirse a sí mismo. Él está en prisión domiciliaria, no observada. Es decir, está en prisión domiciliaria sin seguridad. Desde 2024, desde junio de 2024. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te digo con eso? Mira, es un hecho, yo lo decía a una amiga periodista que me escribió y me dijo, ¿tú viste el tipo de casos? Sí, porque oye, ¿qué es lo que sucede? Es que si nosotros reaccionamos como pasan los hechos, entonces nosotros vamos a ver que por nuestro deseo de venganza, nosotros vamos a querer darle muerte a las personas. Mira, a cada vez que te pase uno por el lado. Yo estaba viendo los otros días un podcast y decía que el último artículo del Código de Hammurabi decía que si un ingeniero construía una edificación y esa edificación caía y mataba el hijo del dueño de la edificación, estaba dictaminado matar el hijo del ingeniero. Y tú escuchas eso y tú dices, Dios mío, ¿pero qué es eso? Ojo por ojo y diente por diente. Pero además, que cuando tú, Ramón Arturo, eso es un efecto disuasivo, eso se llama prevención general. Pero también tiene una prevención especial, porque previene a toda la sociedad, pero también a esa persona, porque no todos construyen, al que construye de manera especial. Que cuando tú estés haciendo ese techo, tú sepas que tú tienes un hijo, que si algo pasare con eso, quien lo va a pagar no eres tú. Pero ¿tú sabes para qué? Para que tú lo sufras en vida. ¿Me entiendes? Pero lo que nosotros hemos elegido hoy, y yo entiendo, y me ha pasado en casos, que yo escucho hasta como motiva el tribunal, y yo siento que como que fue al tribunal que le mataron un familiar. Y usted dirá, pero vaca, no, es que no debe ser así. Yo recuerdo una magistrada, y con esto termino, que decía, si fuera la persona fulana de tal, yo creo que usted se merece, no una pena, señor, usted merece la muerte. Ahora, en las condiciones de este proceso, como juez, a mí se me impone, yo cumplí con la norma. Y el deseo mío no puede entrar en la sentencia, porque si fuera así, yo necesito inhabilitarme de este proceso. Entonces, eso de ese señor, primero, es una falta de conciencia, y no lo digo de este caso particular, pero es una falta de conciencia. Por ejemplo, el Ministerio Público vive pidiendo muchísima prisión preventiva. Claro. Pero el Ministerio Público, cuando va y se acuerda que eso es una carga económica para el Estado. ¿Por qué en países nórdicos, y nosotros decimos, no, porque en países nórdicos no ponen una pena mayor, en muchos de ellos, mayor de 10 años, Ramón Arturo, como pena mayor? ¿Tú sabes por qué? Porque que tú al Estado no puedes hacer una carga inmanejable en el tiempo. Y hoy en día, ¿tú sabes lo que está pidiendo Roberto Santana y propugnando? Por nosotros construir más cárceles. Nosotros no necesitamos más cárceles. Que se ha determinado que el sistema penitenciario que Radamés Jiménez inició y que era muy bueno, sí. Lamentablemente, lo explotaron, señores, se destartaló. No sirve. Está dañado, es la realidad. En un término muy coloquial, en las calles y los barrios, descojonaron el sistema de encarcelamiento en nuestro país. A mí me dijo un imputado en estos días, increíble, que él salió. Lo convirtieron en el mismo sistema viejo. Que él salió y me dijo, es penoso yo decirle esto a usted, pero ahí hay más sustancia controlada que en la calle. Claro. Vamos a nuestra segunda y última pausa. En breve continuamos, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, han habido muchas situaciones en nuestro país que llevan a pensar que hoy, más que nunca, es necesaria visión y acción respecto a la situación económica del país. El gobierno ha estado emitiendo algunas declaraciones respecto al costo de la vida, porque siempre los funcionarios en los gobiernos, nunca está pasando nada malo, siempre todo está bien. Recientemente el nuevo ministro de Industria y Comercio dijo que no, que aquí no había subido nada. Sin embargo,
Ayer salió una información y le preguntan a una ama de casa, dice, en este país nada más está barata la sal. Lo único que no ha subido es la sal. Partiendo de todo eso, hay una situación económica que nos lleva, primero, a ser un poco temeroso en el gasto de los ciudadanos, pero el gobierno central tiene que ser muy tacaño en dar dinero, pero tiene que ser muy amplio, muy prolijo en la inversión pública. Señores, Keynes, John Maynard Keynes, dice que en momentos como estos, de que la economía amenaza con que puede resultar en una recesión y sobre todo con índice de inflación, recomienda que se hagan grandes inversiones públicas y que si el gobierno tiene que contratar hombres o mujeres para abrir zanja en la mañana y contratar otros para que la cierren en la tarde sin hacer nada en ella, lo debe de hacer para poner dinero en la mano de la gente, para que esta demande bienes y servicios de consumo y pueda activar la economía. Este es el momento de invertir, de hacer inversiones de capital. Este gobierno tiene 14,000 millones de pesos en el Banco Central, que lo cogió prestado. Tiene 16,500 millones de dólares en el Banco Central como forma de garantía de futuras importaciones, cuando lo que necesita son 3 o 4 mil millones para garantizarla. Ese dinero tiene que invertirlo en obras de capital, no dárselo a la gente para que se lo coman, ni dárselo a los ricos para que hagan dinero, ¿no? Pero hay que invertir. Y ahí tenemos este video donde Circe Almanzar habla de todo eso y habla de verdad que tenemos estabilidad. Vamos a ver este video donde Circe Almanzar culmina diciendo que hay que hacer inversiones, que tiene el gobierno que invertir. Veamos. Empezando con que aquí todo el mundo está como si nada estuviera pasando. Aquí todo el mundo, señores, aquí los restaurantes no dan abasto. Aquí los conciertos se venden 6 meses antes. La verdad es que esto es un país maravilloso. Los colmadones, los viernes. No, una cosa increíble. Y qué bueno, pero qué bueno siempre y cuando sepamos las consecuencias que tiene eso. Sí. Porque no siempre vamos a vivir en el tiempo de la vaca gorda. Van a llegar momentos en que podemos tener vaca flaca y por eso tenemos que ir visualizando los problemas que van a venir. Yo, sin embargo, pienso que el sector empresarial ha sido muy compromisario con el gobierno en cuanto a las decisiones de abastecimiento, que es la parte fundamental que tenemos que mirar desde el sombrero del sector privado. ¿Qué tiene que hacer el sector privado? Garantizar que fluya la materia prima, que no falte un producto nacional. A mí que no me digan que una reforma fiscal es una reforma estructural. Aquí hay que hacer reformas estructurales en el sentido de que tú tienes que ir caminando hacia un plan, por ejemplo, de infraestructuras. Sí. Ustedes hablaban ahorita de la construcción de la República de Colombia, ¿verdad? Nosotros deberíamos tener ahora mismo 7 obras u 8 obras, sí. Eso hacía Balaguer. En momentos de crisis. Ese tipo. Y en momentos de crisis es que más tú necesitas un plan como ese. O un desarrollo de valor agregado nacional, que lo he dicho en varias ocasiones en esta mesa, en otras mesas, tú cuando estabas en otro programa. Sí. Nosotros tenemos un poco énfasis en crearle valor a los sectores productivos de este país. Venimos, traemos un turista, se queda en todo incluido, y ni siquiera le estamos logrando que ese turista venga a comprar la producción nacional. Ya pudimos ver en este programa, hemos sobre todo, cuando tenemos intervenciones y tocamos temas de tipo económico, por ejemplo, ahora tocamos temas con Chelner de tipo jurídico, y con Chememo normalmente nos pasamos la hora hablando, y sí tenemos tiempo hablando de eso. Y el presidente es un gran economista, un hombre con maestrías en política pública, de las más prestigiosas universidades del mundo. No sé por dónde que le entra, que dándole a la gente
es que usted va a demandar, es que usted puede crear la famosa demanda inducida, que es una película, a los PRDistas les encanta esa vaina. Darle chelito a la gente para que eso es lo que crea miseria. Porque le nubla el entendimiento a la gente de que sabe que tiene que producir. Mira, Ramón Arturo, tú sabes que, y lo hablamos esta mañana, yo estuve viendo un podcast donde le estaban haciendo una entrevista a Andy Dawager. Yo te puedo decir que la idea que yo tenía sobre Andy Dawager era muy lejana de lo que yo vi en esa entrevista. Porque quizás uno lo veía más como un ente conservador, un economista para los ricos y en contra de la clase pobre, aunque yo soy de lo que digo que todo lo que tiene que ver que en materia impositiva no lacera a los pobres, mata a la clase media. Claro. Porque aquí lo que pagamos, los impuestos, lo que pagamos luz, aunque aquí en este país ya el tema de robarse la luz no está ya quizá tan a la moda como años antes, pero todavía hay personas que se roban la luz y personas que tienen lo que se llama tarifa única, claro, que mientras tú tienes que pagar 6, 7, 8, 9 mil pesos en tu casa, teniendo un airecito y una televisión y una nevera y compras electrodoméstico inverter más costoso de que para ahorrar energía eléctrica. Otra persona en un barrio tiene 3 aire acondicionados, tiene 2 freezer, exacto, tiene 2 freezer, tiene un colmado allá en eso y él paga una tarifa fija de 1,000 pesos. Entonces, Andy decía algo en ese podcast que yo le invito a ustedes que lo busquen en YouTube, que es de un joven que se llama Jamil, que él tiene un podcast muy interesante. Y Andy habla ahí que en este país lo que se necesita es tomar decisiones. Y yo creo en ese sentido que lamentablemente, señores, una de las cosas, decía él, que no ha lacerado como país, no al presidente Luis Abinader, no. Eso ha sido casi a todos los gobiernos que a veces temen tomar decisiones por no ser impopulares o por no gestarse en la sociedad situaciones que puedan llevar a inestabilidad. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, algo que está pasando. Señores, nosotros somos afectados con eso, todos nosotros porque echamos combustible. Señores, lamentablemente hay que sincerizar el precio de los combustibles, porque es que no vamos a joder. Sí, si hay que decirlo así, es que no vamos a joder, porque nos estamos comiendo el presupuesto nacional, estando casi mañana estamos a mayo, y tenemos el presupuesto nacional que es muy posible que tengamos que hacer otro presupuesto complementario porque es que no estamos comiendo el presupuesto nacional. Pero otra cosa, aunque se escuche feo, y yo también soy afectado, y Ramón Arturo también, porque mantenemos hogares, hay que sincerizar la tarifa eléctrica. Ya no se puede, el gobierno no puede seguir financiando, lamentablemente, señores, a la gente con eso. No se puede. ¿Qué sí hay que hacer? Verificar cuáles son los 600,000, 800,000 hogares pobres que hay en este país, pobres, que sí necesitan ayuda. Claro. Darle ayuda, tarjeta, bono gas, bono luz, bono gente, bono familia, bono panty, bono de todo. A eso. Ahora, los demás, apretarnos los bolsillos, pero hay otra cosa que Andy agrega a eso, que yo ahí estoy de acuerdo, que Andy dice. Ahora, para tú hacer eso, tú también tienes que hacer una revisión interna del gasto. Pero necesitamos, reestructurar el gasto totalmente. Nosotros necesitamos que en este país se invierta más, porque lamentablemente si no hay inversión pública, no se siente el dinero en la calle. Pero que así, la inversión pública incentiva la inversión privada. Tú coges y abres una carretera, por ejemplo, esa carretera del Ámbar, que se ha amenazado y tú coges y pegas esa carretera. Y cuando tú termines esa carretera, hay 300 o 400 millones de inversiones en el camino de la carretera del sector privado, ya sea paradores económicos, ya sea que se revalorizan las tierras. Hay proyectos. Por eso que yo le digo a la gente de Juan López que independientemente de todo, esa circunvalación ya hay que terminarla. Ramón Arturo, antes de irnos, yo no quiero que terminemos el programa sin algo. Que es bueno que sepamos, el precio del barril de petróleo hoy ha estado circundando entre los $111 el que consumimos, el Texas, porque entre los $100, 111 y los 105,
porque el otro, el Bren, ha estado circundando entre los 122 y los 114. Y lamentablemente hay que decirlo, no se ve solución a corto plazo de la situación que está en el estrecho de Hormuz. Antes de irnos, el día de hoy, nosotros queremos recordar y mandar unas condolencias a su familia, comunicar, como hace unos días se estuvo bailoteando esta información sobre la muerte del procurador fiscal adjunto aquí a la Fiscalía de Espaillá, que trabajó mucho tiempo en la Fiscalía de Santiago, un joven muy conocido, que estudió ciencia política en la UAS, abogado, el licenciado Elvis Ramírez, a quien nosotros que teníamos una amistad, una cercanía con él, que siempre le conocimos como el doctor, porque él a todo el mundo le decía doctor, y lamentamos mucho su fallecimiento, de verdad que sí. Le mandamos un abrazo fraterno y cálido a su familia. Sus restos están siendo expuestos en la funeraria de Sabica, cerca del Hospital del Niño en Santiago, desde las 10 de la mañana de hoy. Estuvieron expuestos por allá y un grupo enorme de personas, tanto del Ministerio Público como de la clase política, estuvieron dándole el pésame a su familia. Muy lamentable la muerte, y un abrazo hacia el cielo a Elvis Ramírez. Bueno, por hoy terminamos. Gracias. Mañana le esperamos aquí como de costumbre a las 7 de la noche. Buenas noches.